Bueno, pues vamos a continuar entonces con la serie Vida y Milagros de Jesús, como ya estuvieron viendo en la pantalla. Hoy les voy a hablar de Jesús y Zaqueo, y voy a hablar de la restitución, mis hermanos, ¿sí? El texto base entonces que vamos a estudiar es Lucas, capítulo 19, verso 5. Vaya buscando Lucas 19. Entonces, como le decía, hoy estaremos abordando, mis hermanos, cómo un hombre famoso por su mal comportamiento, por su mal testimonio, optó por recibir a Jesús en su casa y en su corazón, ¿sí? Renunció a ser un hombre vil, mis hermanos, para convertirse en un administrador de los bienes de Dios, fíjese. La conversión de este hombre, mis hermanos, del que les voy a hablar hoy en esta noche, ilustra la verdad de Lucas 18:27, en donde Jesús dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué hay imposible para nuestro Dios, mis hermanos? No hay nada, todo es posible para Él, amén. Entonces el nombre de este personaje, como ya lo vio ahí, es Zaqueo, y este era un hombre rico, mis hermanos, y ordinariamente es imposible que un rico entre en el reino de Dios. Y eso es lo que dice su palabra, ¿verdad? No lo digo yo, lo dice su palabra en Mateo 19:24, donde dijo Jesús: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pero Zaqueo, mis hermanos, se humilló ante el Salvador. Zaqueo se humilló, ¿sí? Y no dejó que su riqueza se interpusiera entre su alma y Dios. Zaqueo, mis hermanos, Zaqueo es un nombre hebreo que significa puro. Eso significa este nombre de Zaqueo. Significa puro, no significa saquear, ¿eh? Suena como saqueo, el que saqueó, ¿no? Significa puro. Era el jefe de los cobradores de impuestos. Imagínense, mis hermanos, este hombre trabajaba para el IRS romano. Era el cobrador de impuestos y era además jefe de ellos, fíjense. Pero este era un agente corrupto que cobraba de más a los ciudadanos, ¿sí? A Roma no le importaba eso, cuánto cobrara este hombre. Lo único que le importara era asegurar a Roma, lo único que ellos querían era asegurar la cuota establecida, y esto daba lugar a que se le señalase de cobrar más de lo justo a este hombre de Zaqueo. Y esto viene como anillo al dedo, ¿no, mis hermanos? Ya que en estos próximos meses, ya poco, dentro de poco, vamos a estar pagando impuestos, ¿no? Algunos hasta le hacen: ¿y para qué me decías? ¿Para qué me acordaba? ¿No? Algunos vamos a estar pagando impuestos, ¿no? Próximamente, en estos próximos meses. Para lo que yo quiero hacer es una pausa aquí, mis hermanos, y quiero yo invitarle que lo haga, que pague sus impuestos, mis hermanos, y que cuando haga el pago de sus impuestos sea íntegro en hacerlo, mis hermanos, ¿sí? No le quite y no le ponga, sea íntegro lo que es. Si le toca pagar impuestos, páguelos. Si le toca que le hagan un reembolso, bueno, gloria a Dios, ¿no? Pero si le toca pagar, hermano, páguelos, de verdad se lo digo, porque esto es lo que se debe de hacer, mis hermanos, como hijos de Dios. Tenemos que pagar también nuestros impuestos. Eso dice Romanos 13:6. Mire, deje un apartado allí en Lucas y vaya por favor a la carta de Romanos, capítulo 13, verso 6, para que vea lo que dice la palabra, para que veamos juntos lo que dice aquí la palabra del Señor. Amén. Dice Romanos 13:6: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Ve? Tenemos que pagar nuestros impuestos, ¿sí? Jesús jamás, mis hermanos, Jesús jamás se negó a hacerlo. Él también pagó sus impuestos, Jesús. Y quiero que vea conmigo Mateo 17, verso 24, para que veamos juntos que Jesús también pagó sus impuestos, mis hermanos. Él no se negó a pagarlos.
¿Sí? Así que nosotros no tenemos excusas porque Jesús, nuestro máximo ejemplo, pues Él pagó sus impuestos. Y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Ya lo vio el Señor, ¿eh? Mateo 17:24 dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, o sea, los que cobraban los impuestos, pues. Y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo: sí. O sea, Pedro seguro de sí, ¿no? Él dijo: sí, sí paga. Y al entrar él en la casa, dice, yo creo que Pedro fue rápido y le dijeron: maestro, ¿verdad? Ahí fíjese, al entrar en la casa, Jesús le habló primero, antes de que Pedro se dirigiera a él, ¿verdad? Diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. O sea, un estatero equivalía a los dracmas que pagaban el impuesto tanto de Pedro como del maestro. Fíjese, qué tremendo, ¿no? Yo de aquí podría hacer un tema, pero es algo maravilloso esto, mis hermanos. Como el Señor hasta de un pez que le abres la boca y ahí trae la moneda, ¿no? No voy a ir al río al rato, que a ver, Señor, que salgan las monedas de ahí, ¿verdad? Pero Jesús, a lo que vamos, mis hermanos, es que Jesús puso la muestra, ¿sí? Y lo hizo también. Pagó sus impuestos, mis hermanos. El dueño que es el dueño de todo, pagó sus impuestos, fíjese. Él era el dueño de todo. Él es el dueño de todo. Ahora sí, vayamos a Lucas, mis hermanos, versículo 19, verso 5. Leemos, oramos y comenzamos. Lucas 19, 5. ¿Lo tiene? Dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche. Queremos darte gracias, Padre, por tu presencia y por el privilegio que nos da, Señor, de compartir tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tu palabra llegue a nuestros corazones, que redarguya nuestros pensamientos y que podamos recibirla, Señor, con gozo y que podamos atesorarla en nuestro corazón para que podamos dar fruto en su tiempo, Señor, al 100%, Señor. Queremos dar fruto que se muestre y que se vea ese cambio, Señor, que forma y que hace tu palabra, Señor. Te damos gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, como le decía, mis hermanos, el nombre de Zaqueo era siempre mencionado en la ciudad de Jericó. Era famoso ese Zaqueo. Siempre estaba mencionado, pero era famoso para lo malo, mis hermanos, ¿sí? Y el resto del país de Israel también lo conocía a Zaqueo. Muy bien reconocido por su tamaño y empleo que tenía, ¿sí? Era odiado por los habitantes de Jericó, mis hermanos, y condenado por los fariseos y demás religiosos de la época, fíjese. No había lugar para él en los corazones de sus hermanos, de otros ciudadanos de ahí. Pero sí había un lugar en el corazón de Jesús para este hombre Zaqueo. Mire, vaya por favor a Lucas 19:1. Fíjese lo que dice ahí. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Es decir que Jesús, mis hermanos, iba hacia Jerusalén. Ya él iba para ser entregado a Jerusalén. Pero antes de ir a Jerusalén llegó a Jericó, mis hermanos, a hacer el último milagro todavía, ¿no? Con el último milagro en la ciudad de Jericó, ¿sí? Entonces Jericó, mis hermanos, era una ciudad antigua e importante. Y mientras Jesús pasaba por la ciudad en su camino a Jerusalén,
parece ser que la razón que Jesús tenía o que quería pasar por Jericó era para encontrarse con este varón llamado Zaqueo. A eso fue nada más, mis hermanos. Sí, así como cuando se presentó en Samaria porque quería encontrarse con la mujer, así Jesús quería encontrarse con Zaqueo. ¿Sí? Y Jericó, mis hermanos, era una ciudad próspera. Era una ciudad muy próspera. Los hombres la llamaban la ciudad de las palmeras. Así se le conocía a esta ciudad de Jericó. Inclusive Josefo, el historiador, la llamó una región divina. Así la llamó. ¿Sí? Los romanos entonces, ellos llevaron ahí pues algunos productos para comerciar con ellos. ¿Sí? Entonces fue, mis hermanos, cuando el Señor iba pasando por Jericó, en su tercero y último viaje a Jerusalén, en que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Mire, vaya al versículo 2 para que veamos. Entonces dice que Jesús iba pasando por la ciudad de Jericó y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, ¿verdad? O sea que Zaqueo no solamente era un publicano, no solamente tenía un puesto en el gobierno, sino que también, como le decía, era el jefe del IRS de Roma, ¿sí? Allí en Jericó. Es decir, era el jefe del departamento de recolección de impuestos, mis hermanos. Y los judíos, como le mencioné, odiaban a hombres como él. Los recaudadores de impuestos no eran bien vistos para ningún judío. ¿Por qué? Porque todos, unos cobraban más que otros de lo que debería de ser. ¿Sí? Por eso todos eran, pues no eran queridos, ¿verdad? Y esto no solo era debido a su desagrado natural a los impuestos, sino por la práctica conocida como que era un granjero. Es decir, era alguien que tomaba el dinero sin pensársela, ¿sí? Les cobraba. O sea, todos los ciudadanos eran sus víctimas, mis hermanos. Usted se ha encontrado con gente así. Mire, yo he sabido de gente que va a hacer sus impuestos y a veces los agentes de los que están ahí te sugieren que hagas ciertas cosas. Mire, si hace esto, le van a dar más dinero. Y algunos dicen, ay, pues hay que hacerlo. Así le pasó a un compañero donde yo trabajaba. Le dijeron, no, mire, usted puede meter aquí que maquinaria y que un vehículo y que no sé qué, utilitario, y empezó a decirle todo lo que podía hacer. Y si hace todo eso, le van a regresar como $10,000. Y él dijo, no, pues vámonos haciendo. Imagínense. Y él lo hizo así y le devolvieron le regresaron ese dinero. Pero al paso del tiempo, mis hermanos, aquí el problema es que al que multaron no fue a la gente. ¿A quién cree que fue al que multaron? Al que le devolvieron. Y no pudo pagar, no podía pagar. De tal forma que tuvo que presentarse a la oficina del IRS para que le hicieran, ¿cómo se dice? ¿Una qué? No. Un arreglo de pago. ¿Sí? O sea, él tenía que pagar. O sea, estaba endeudado con el IRS, pero para no tener problemas con ellos fue a arreglar ese asunto y que le permitieran pagar conforme él pudiera. Pero le cobraron un interés también, un impuesto. Se metió en un gran problema, mis hermanos. Todo por creerse de una gente que ayuda a cobrar los impuestos. ¿Se fija? Por eso no nos debemos de creer, debemos de ser íntegros, mis hermanos. Cuando hagamos nuestros impuestos, debemos de ser lo más íntegros posibles, mis hermanos. Porque nos metemos en un problema, no solamente con el IRS, sino con el Señor también. Recuerde que el Señor siempre nos está viendo todo lo que hacemos o dejemos de hacer. Entonces, este hombre era esto, él cobraba. Y esto me recuerda a pues México, ¿no? Usted sabe que en México se pueden hacer muchas cosas. O sea, desafortunadamente, lo digo no con orgullo, lo digo por vergüenza ajena. La gente, la gran mayoría no pagan impuestos. Y ahora que los van a hacer pagar impuestos los que tienen privilegios, pues ahora hacen sus marchas, ¿no? Antes era el pueblo el que se manifestaba porque tenían carencias gracias a esos gobiernos, ¿no? Yo hablo de mi país.
Pero ahora la gente rica se manifiesta porque ya los beneficios que antes tenían de no pagar impuestos y de algunos beneficios, pues ya no los tienen. Ahora tienen que pagar, ahora están enojados porque dicen que ¿por qué? Ahora ellos son los que se manifiestan. ¿Sí se ha visto las manifestaciones últimamente de México? Que se están manifestando y que no, que el INE, su pretexto es que el INE, ¿no? O sea, no estoy hablando de política, mis hermanos, pero estoy hablando de esos ejemplos donde la gente no los están obligando, no obligando, sino los están ahora sí haciendo cumplir lo que la ley marca, que tienen que pagar los impuestos. Había mucha gente que no pagaba impuestos, mis hermanos, en México, y ahora todo el mundo paga impuestos. ¿Sí? Bueno, no todo el mundo, hay algunos que todavía se han escapado, ¿verdad? Y aquí no sé cómo está el asunto, pero lo que sé le platico, ¿no? Entonces, cuando los publicanos, por ejemplo, vinieron con Juan el Bautista, ellos llegaron preguntando qué podían hacer, ¿verdad? Los publicanos, esos que cobraban los impuestos, llegaron con Juan el Bautista y le dijeron, ¿qué podemos hacer para estar bien con Dios? Estos hombres querían estar bien con Dios, porque sabían que lo que estaban haciendo no era correcto. Entonces Juan les dijo, no exijas más de lo que está ordenado. Eso viene en Lucas 3:13. No exijan más de lo que esté ordenado, les dijo Juan. Entonces, si tú eras un publicano y eras rico, es porque estabas realizando actividades ilícitas con la recaudación de impuestos. Mire, en México, del país que yo vengo, no sé aquí, de verdad se lo digo, pero no hay político, mis hermanos, que no sea rico, que no tenga propiedades. Yo conozco varios que tuvieron y se hicieron ricos a base de todas esas cosas, mis hermanos, con casas, terrenos, cuentas en el banco. ¿Por qué? Porque antes había no era una ley, pero era algo que ellos hacían, era el año de Hidalgo. ¿Sí ha escuchado hablar de eso, del año de Hidalgo? No del estado de Hidalgo, del año de Hidalgo, que hay de aquel que deje algo, decían. Ese era su lema. Cuando hacían cambio de gobiernos, mis hermanos, ellos trataban en el último año tratar de recaudar lo que fuera para ellos hacerse ricos, los del gobierno. Y yo se lo digo porque yo trabajé en el gobierno, para el gobierno allá en México. Y no, bueno, yo no hice eso, no me ve así. Yo no hice eso, al contrario, mis hermanos, a mí me corrieron porque decían que yo era una vaca que no daba leche. Por eso me corrieron, mis hermanos del gobierno, porque no me corrompía, al contrario, les exigía de acuerdo al reglamento, claro está, ¿no? Yo lo estudiaba el reglamento y les decía, no, mira, de acuerdo al reglamento, tú debes de estar haciendo esto, les decía, porque yo era encargado era supervisor de mercados municipales, mis hermanos. Era un coordinador, yo iba a una zona de mercados que estaba a mi cargo, iba con los administradores de los mercados a que ellos estuvieran haciendo bien su trabajo, que estuvieran en orden y en regla todos los locales, ¿no? Que tuvieran su gafet, que estuvieran pagando sus impuestos, que estuvieran vendiendo lo que deberían de estar vendiendo. O sea, eran un montón de cosas que tenías que supervisar, de coordinar. Y había gente que debía meses, mis hermanos, les pagaban algo simbólico, la mensualidad de la renta de un local de un mercado. Simbólico, mis hermanos. Les cobraban 25 pesos, 50 pesos al mes por la renta de un local. Y la gente se atrasaba en pagarlo, fíjese. Años. Entonces a mí lo que me tocaba hacer es que esa gente se pusiera al corriente. Y muchos se quejaban con los gobiernos. Me ofrecían dinero, mis hermanos. Y yo les dije, no, yo no quería, al contrario. Es más, una vez vi a unos locatarios que estaban tomándose unas cheves y les tuve que clausurar su local. Y claro, se me echaron encima, ¿no? O sea, yo ya me cuidaba que la gente de los mercados es brava, mis hermanos. Y eso que no era Tepito, ¿eh? Ahora si hubiera sido Tepito, no, ahí me pone una golpiza, ¿verdad? Pero la gente es corrupta por donde le vea. La gente de los mercados, mis hermanos, el gobierno les da, si ellos hacen un trámite y si califican, les otorgan el local del mercado
sin nada a cambio. O sea, nada más tienen que pagar, se hacen unos trámites, pagan ciertos trámites, les dan su gafet de que él es locatario de ese mercado. Pero hay muchos, mis hermanos, locatarios, gracias a la corrupción de los gobiernos, que los locatarios venden esos locales, venden los permisos y los venden caros, mis hermanos. Depende del mercado. Si es un mercado donde hay mucha ganancia, donde hay mucha venta, los locatarios venden ese permiso caro, se hacen ricos. Y luego, pues claro, lo venden, pero le dan su mochada al administrador y al coordinador. O sea, ¿se fija cómo está la corrupción? Y así estaba este hombre. Así era la corrupción. Por eso todos los fariseos, todos los judíos, pues no querían a los recaudadores de impuestos, ¿verdad? Porque se hacían ricos a expensas de ellos. ¿Sí? Fíjese. Entonces, este hombre, Zaqueo, su nombre significa puro, era todo menos puro, mis hermanos. ¿Se fija? Era saqueador, ahí sí le queda, ¿no? Era un saqueador, Zaqueo. ¿Sí? Hasta que recibió a Jesús, mis hermanos, era un pecador público, un extorsionador, un rico pero perverso manipulador. Esto era lo que era Zaqueo, mis hermanos. Y usted sabe, donde se presentara Jesús, siempre iban a estar las multitudes, ¿sí o no? A donde iba Jesús, allí iban las multitudes. Los tumultos de personas estaban ahí. Y esto era de llamar la atención a propios extraños, mis hermanos. Entonces, pues Zaqueo, pues él decía, pues ¿qué es ese tumulto de gente que está pasando por ahí? No, pues es Jesús. Jesús ya era famoso en ese entonces. Entonces Zaqueo quería ver a Jesús. Y vea lo que dice el siguiente versículo de Lucas 19:3. Entonces, como Jesús iba pasando, iba entrando a Jericó y vio todo ese puño de gente ahí, ¿verdad? Ese gentío, dijo Zaqueo, pues ¿qué es eso? No, pues es que Jesús está pasando por ahí. Dije, no, pues fíjese. Entonces Zaqueo, ¿qué hacía? Procuraba ver quién era Jesús. No lo conocía, pero había oído hablar de Jesús. Él quería saber quién era Jesús, pero no podía verle. ¿A causa de qué? De la multitud. Ya ve que había una multitud ahí. No podía verle. Había mucha gente. Pero más adelante dice que ¿qué? Que era pequeño de estatura. Yo me lo imagino, ¿no? Así brincando y queriendo ver, y la gente todo, cálmate, hazte para atrás, ¿no? Y el pobre acá queriendo ver, ¿no? Y no lo dejaban. Zaqueo quería poner, mis hermanos, sus ojos en Jesús. Él lo buscó. Tal vez, como le decía, Zaqueo había escuchado de Jesús, él había escuchado que Jesús aceptaba a personas como él. Entonces, pues Zaqueo anhelaba ver a Jesús, quería ver a este hombre notable que era Jesús, llamado Jesús, por sí mismo. Él quería verlo. Dice, yo quiero ver a ese hombre que dicen que acepta a personas como yo, ¿verdad? Y debido a que era pequeño de estatura, mis hermanos, se dio cuenta que le impedirían ver bien a Jesús. A veces ser alto tiene sus ventajas, mis hermanos. No muchas, pero tiene sus ventajas, ¿no? Por ejemplo, alcanzas la alacena, ¿no? Algunos dirán, sí, pero también andan jorobados. Ah, bueno, sí, ¿verdad? Sí, es que el peso de la... No, es cierto. Entonces, debido entonces a que era pequeño, mis hermanos, de estatura, entonces Zaqueo se dio cuenta que iba a ser imposible poder ver a Jesús. Su estado natural lo ponía en desventaja al buscar a Jesús. Y es probable, mis hermanos, que eso también afectó su personalidad. Por eso, fíjese, la Biblia menciona detalles que son importantes. No le podía ver porque era pequeño de estatura, mis hermanos. Entonces, podemos imaginarnos cómo otros odiaban y se burlaban de Zaqueo. ¿Sí o no? Entonces él, de alguna manera, les regresó ese favor al aumentarle los impuestos. Ah, ¿sí te estás burlando de mí por mi estatura? Pues te voy a cobrar más de los impuestos. Él se encajaba la uña sobre sus burladores. Es en serio, ¿eh? Es en serio.
Mire, ¿cuántos recuerdan en la secundaria? Mire, hay algunos, por ejemplo, a Zaqueo en la secundaria lo llamaban el átomo. Le decían, ahí viene el átomo. ¿Sí sabe qué es un átomo? ¿O no sabe? Es la partícula más pequeña, ¿sí?, de un elemento, el átomo. Mira, en la secundaria, cuando yo estaba en la secundaria, había un niño que estaba chaparrito y todos le decían el átomo. Por eso, en la clase de química, cuando todos nos enseñaron lo que eran los electrones, ¿verdad? Los magnetos y todos esos, los núcleos, y estábamos estudiando pues las moléculas, ¿no? Y la molécula está compuesta de electrodos, de átomos, y el átomo era la partícula más pequeña. Entonces de ahí se agarraron, mis hermanos. Los niños son crueles, ¿sí o no? ¿Cuántos de aquí les pusieron apodos en las escuelas? Levanta su mano. ¿A cuántos les pusieron apodos en las escuelas? ¿Y cuántos pusieron apodos? No se haga. Ustedes eran los que ponían apodos. Yo era de los que ponían apodos. Me quiero confesar, mis hermanos. Pero ya el Señor me perdonó y me rescató de eso. ¿Sí? Yo era de los que ponían apodos, mis hermanos. Pero hay niños que son crueles y hacen sentir mal a otros y ponen apodos de acuerdo a la fisionomía de las personas. Hay algunos que les dicen cuatro ojos, ¿sí o no? No se agüite, yo también traigo lentes, mire. Les dicen cuatro ojos, a otros les dicen el sotaco, el átomo. Había en la escuela primaria, si algún día ve este video le pido perdón. En la primaria, mis hermanos, yo una vez le puse a una persona, le puse Pemex, porque estaba bien morenita. La verdad estuvo feo eso. La hice sentir mal y después me arrepentí, ¿no? Ya cuando conocí al Señor, me arrepentí de eso porque los niños somos crueles, no medimos los sentimientos de las personas. ¿Sí me explico? Si aún de adultos a veces somos groseros, somos crueles, pero los niños no miden eso, mis hermanos. Entonces yo me imagino que Zaqueo fue creciendo con eso en su corazón, ¿sí? De que como era pequeño de estatura, pues todo el mundo se reía de él. Como dice el pastor Toño, él lo ha dicho, ¿no? Dice, le echan carrilla bien en buen plan los pastores, que dice que cuando iban a las misiones allá en Oaxaca, que el único que cabía en las camas de allá de las misiones, allá en la sierra de Oaxaca, el único que cabía en la cama era Toño Ortiz, el pastor. Y los demás no cabían, tenían que dormir en el suelo. Dice, no, yo dormía bien a gusto, dice, ¿verdad? ¿Para qué están grandotes? Dice él. Luego dice el pastor Toño, ¿verdad? Dice, la estatura se mide de la cabeza hacia el cielo, así que yo estoy más alto que todos ustedes, dice, ¿verdad? Pero Zaqueo, mis hermanos, era un hombre que guardaba rencor en su corazón. Ahora, eso hablando del mundo, ¿no? Los apodos que el mundo nos pone. Pero ¿qué tal esos apodos que aún siendo cristianos ponemos a otras personas? Mira, ahí en la iglesia había una familia que todos eran altos, tenían estatura. Es más, la mujer era la chaparrita de ahí y era de mi tamaño. O sea, todos eran grandotes y les decían hijos del Altísimo. Ahí vienen los hijos del Altísimo. Son apodos. O sea, le da risa, hermano, pero yo no sé si a ellos les gustaba que les dijeran así, de verdad, ¿sí? O hay otros apodos que a veces los cristianos decimos, ay, viene María Magdalena. ¿Y usted sabe por qué María Magdalena? ¿O no? ¿Eh? ¿Por llorona? ¿O qué? Sí, o sea, hay algunos que sí le ponen, ay, viene María Magdalena, ay, ahí viene bien llorona. Y no es así. O sea, hay muchos apodos, mis hermanos, aún siendo cristianos, que debemos de quitarnos eso, mis hermanos. ¿O a cuántos les ha pasado esto? ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Está pensando, hermano? Ya perdone, hermano. ¿O qué? ¿O se está acordando? ¿O qué pasó? ¿Verdad? Nosotros éramos los que poníamos los apodos o nos ponían los apodos. A mí también me pusieron apodos, mis hermanos. Pero a mí el que me ponía apodo en la primaria, así le iba. Por eso dejaron de ponerme apodos, ¿no? Yo era tremendo en la primaria, pero
Bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Yo era de los que hacían bullying, mis hermanos. Casi eran muy pocos los que me hacían bullying. Más bien los que me hacían bullying eran los más grandes, ¿no? Los que no podía yo con ellos. Pero así era esto. Entonces Zaqueo, mis hermanos, él sufría de esto. ¿Sí? Entonces, si Zaqueo hubiese tenido un corazón pequeño, mis hermanos, quizá este Zaqueo se había rendido. Él se hubiera rendido inmediatamente. Él no se hubiera esforzado en buscar a Jesús. ¿Sí? O sea, él a lo mejor dijo, híjole, no puedo ver al Señor, no alcanzo a verlo, y todos lo hacían a un lado, aún siendo lo que era, ¿no? Pues no lo querían, pues menos lo iban a dejar ver. Pero a él no le importó eso, mis hermanos. Zaqueo había tenido una gran voluntad para hacerse rico y haber encontrado la manera de lograrlo. ¿Sí? O sea, él encontró una manera que no era lícita. Pero ahora tenía la gran voluntad para ver a Jesús, y él no era el tipo de persona, mis hermanos, que podía ser detenido. Si no lo podían detener para cobrar impuestos y todo el mundo lo odiaba, pues tampoco lo iban a detener para él poder ver a Jesús, ¿sí? Entonces él era un hombre que conseguía lo que quería, mis hermanos, ¿sí? Indudablemente se trataba de la búsqueda de la curiosidad. Él tenía curiosidad de saber quién era Jesús. ¿Y cuántos llegaron por curiosidad a una iglesia cristiana? Bueno, voy a ver qué hay ahí. Algunos iban pasando en alguna iglesia y escucharon las alabanzas y se metieron. ¿A cuántos les pasó así? Que entraron a una iglesia por curiosidad. ¿A ninguno? ¿No? ¿Sí o no? Por curiosidad, muchos entraron por curiosidad. Algunos pues, no muchos, pero algunos entran a las iglesias por curiosidad. Y Zaqueo era un hombre que tenía curiosidad y quería saber quién era Jesús. Entonces este hombre tenía curiosidad en eso, ¿verdad? Y dice un dicho que la curiosidad, ¿qué? ¿Verdad? Se lo sabe. Eso viene en Soberbios. Y aunque era un jefe de los cobradores de impuestos, mis hermanos, este hombre no se avergonzó de hacer algo fuera de lo convencional para poder ver a Jesús. Ve al versículo 4. Lo que hizo este hombre. No le importó el puesto que tenía, lo que él representaba. No le interesó eso. Y él corriendo delante, o sea, él se adelantó y dijo, no, corro. Él corrió, fíjense, subió un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. ¿Quién iba a pasar por ahí? Jesús. Y debido a que Zaqueo, mis hermanos, buscaba a Jesús tan intensamente, no le importó hacer algo que muchos pensaban que estaba por debajo de la dignidad de un hombre adulto y rico, ¿sí? Y quizá apenas podía correr este hombre, ¿sí o no? Mire, yo antes era bueno para correr, ¿sí? Pero ahora me he oxidado, mis hermanos. Y si quiero correr, ya corro así como si trajera una mochila cargada de piedra. Ya corro como raro. Ya no soy ágil, mis hermanos. ¿Sí? O sea, una cosa es, como dicen por ahí, ¿verdad? Alí Babá y los 40 ladrones que 40 años después. Entonces yo ya ahorita, ya he dejado de hacer ejercicio, mis hermanos. Necesitamos, dice mi esposa, tenemos que salir a caminar. Le digo, pues sí, porque si no nos vamos a oxidar. ¿Verdad? Y sí, yo lo noto, mis hermanos, yo lo noto. Entonces, imagínese usted a este hombre Zaqueo corriendo y trepando a un árbol además. ¿Usted se lo puede imaginar? ¿Usted qué hubiera pensado si ahora que fuimos al picnic, pues yo hubiera llegado, ya todos estaban ahí cuando yo llegué, ¿no? Algunos ya estaban hasta repitiendo plato, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hubiera pasado, mis hermanos, si usted me ve y yo llego corriendo y me subo a un árbol? ¿Qué pensaría usted? Es que le pasa al pastor, ¿no? ¿Qué trae el pastor? ¿Se siente chavo o qué, no? Es el chavorruco. Pero a este hombre no le importó eso. Iba pasando por ahí Jesús y él quería ver a Jesús. Así que él corrió, no le importó verse ridículo y no le importó y se subió a un árbol, mis hermanos. Este hombre, ¿verdad? Él trepó a un árbol como un niño pequeño y sin saberlo, mis hermanos, cumplió la palabra de Jesús, que a menos que seamos como niños, no veremos el reino de Dios.
Mire, vaya, deje un apartado ahí y vaya a Mateo 18:1 para ver este versículo. A Zaqueo no le importó, mis hermanos, verse ridículo, ¿verdad? Usted puede ver a los niños que hacen cosas y no les da vergüenza. ¿Sí los ve o no? Pero a uno ya le da vergüenza muchas cosas. Mateo 18:1, ¿lo tiene? Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y eso es precisamente, mis hermanos, lo que Zaqueo hizo. Se humilló. No le importó la posición que él tenía. Él corrió como niño y trepó un árbol como niño. ¿Sí? Mire, ¿a cuántos de nosotros nos da vergüenza, mis hermanos? Nos da pena aún levantar nuestras manos, aún aplaudir, aún saltar. Vamos a saltar y todos. Y nos da pena, ¿no? Pero si tú le dices a los niños, vamos a saltar, los niños saltan y no les da pena. ¿Por qué a nosotros sí nos da pena, mis hermanos? No sé, bueno, es una pregunta que yo me hago, ¿Por qué nos da pena? Debemos de ser como niños delante de Dios, ¿sí o no? Bueno, eso es lo que dice la palabra, ¿no? Entonces, a este hombre no le importó que se burlaran de él, mis hermanos. Y yo desearía que muchos fuéramos así, que no nos importara que se rieran de nosotros. Mira, ahí está saltando. Estoy saltando para mi Dios, ¿no? Estoy aplaudiendo, cantando para mi Dios, ¿sí? Versículo 5, mis hermanos. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Pues lo vio ya, ¿no? Trepado en un árbol sicomoro, mis hermanos. Y un árbol sicomoro era un árbol parecido a la higuera, parecido, pero un árbol, un poco sus ramas eran más, pues estaban más entrelazadas, era más difícil, o sea, era fácil de trepar desde el principio, pero meterse entre las ramas era bien difícil, mis hermanos. Y este hombre no le importó eso, por eso da qué tipo de árbol era, el sicomoro. Entonces yo investigué qué tipo de árbol era, y era un árbol que proviene de la familia de las higueras, pero sus ramas eran más entrelazadas y era más difícil de meterse entre las ramas, ¿sí? Por eso le costó trabajo, pero estuvo ahí, trepado en el árbol, en una de las ramas. Entonces dice que Jesús llegó a aquel lugar a donde estaba ese árbol y donde estaba ese hombre ahí trepado. Yo me imagino que hasta los pies le colgaban, que no le llegaban muy, muy lejos, porque acuérdense que era chaparrito, ¿verdad? Entonces, mirando hacia arriba, Jesús le vio. Cuando nosotros, mis hermanos, hacemos el ridículo delante de Dios, llamamos la atención de Él. Zaqueo hizo el ridículo, mis hermanos, no le importó, pero Jesús sí lo vio, llamó su atención. ¿Se fija? Entonces, debido a que Zaqueo, mis hermanos, trabajó duro y se arriesgó a avergonzarse para ver a Jesús, Jesús lo vio y no lo pasó de largo. Lo vio, ¿verdad? Entonces, Zaqueo, mis hermanos, sobresalió ante Jesús. Y Jesús, mis hermanos, se conectó con él, con Zaqueo. Y le dijo a Zaqueo, ¿qué le dijo? Jesús empezó llamando, ¿verdad? Y le dijo, Zaqueo, así le dijo, ¿verdad? O sea, lo vio y le dijo, hey, Zaqueo. ¿Quién le dijo que cómo se llamaba ese hombre? Era famoso también. Tenía mala fama Zaqueo. Pero le habló por su nombre, mis hermanos. Y creo que es importante hablar por el nombre, ¿sí o no? Usted cuando llega a un lugar, a una oficina, de gobierno o a donde usted llegue, mis hermanos, es importante que le llamen por su nombre, ¿sí o no? Si usted le llaman por su nombre, ¿cómo se siente?
atendido, ¿no? Se siente importante, se siente que, oh, mira, puso atención cómo me llamo. ¿Usted sabe cómo se llama el hermano que tiene a un lado? ¿Sí? ¿Sí sabe cómo se llama? ¿O no? Ay, pregúntele, si no sabe, pregúntele, ¿cómo se llama? Ya ver si lo sabe. ¿Ya ve? Es importante sabernos los nombres, ¿no? Jesús sabía, mis hermanos, la importancia del nombre de una persona. ¿Qué significaba el nombre de Zaqueo entonces? Entonces cuando Jesús volteó hacia arriba, le dijo, ¿cómo le dijo? Puro. Le dijo Zaqueo, le dijo puro, no le dijo por su apodo. No le dijo, hey, átomo, bájate de ahí. No, ¿verdad? Le dijo, hey, Zaqueo, le habló por su nombre, no por su apodo. Entonces Zaqueo, imagínense, ¿no? Entonces ese pudo haber sido, mis hermanos, la primera vez que Zaqueo escuchó a alguien, además de su madre, decir su nombre de forma amable. ¿Sí? Imagínense, porque muchos le decían, este recaudador, o este tramposo, o este ratero. Imagínense todos los apodos que tenía, por cómo era este hombre. Nadie le hablaba por su nombre, pero Jesús le habló por su nombre. Y así Jesús, mis hermanos, nos habla por nuestro nombre, ¿sí o no? Entonces, su nombre hizo toda la diferencia, mis hermanos, porque Jesús le dijo, Zaqueo, puro. Hace mucho que él no oía su nombre. Hace mucho que él no había escuchado ese nombre que significa puro. Había escuchado otras cosas que él hacía y que así le llamaban lo que él hacía. Pero Jesús le habló por su nombre. Puro, le dijo. Te conozco, le dijo, y tengo derecho sobre ti. Es lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús, mis hermanos, nos conoce por nuestro nombre. Y Él cuando nos llamó por nuestro nombre. ¿Sí o no? Mire, vaya a Isaías, deje un apartado ahí y vaya a Isaías 45:2. Isaías 45:2. ¿Lo tiene? Dice Isaías 45:2. Isaías 45:2 dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel. ¿Que qué? Que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, ¿qué dice? Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Wow, qué tremendo, ¿no? El Señor nos llama por nuestro nombre. Sí, como te llames, el Señor te llama por tu nombre. Jesús, mis hermanos, sabía la importancia de un nombre. Y Él dijo que Él llama a sus ovejas por su nombre. ¿Sí o no? ¿Cuántas son sus ovejas? Mire, vaya Juan 10:3, por favor. Juan 10:3. ¿Lo tiene? Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. ¿Y a sus ovejas qué? Llama por nombre. ¿Ya vio? El Señor nos llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y en Apocalipsis, mis hermanos, se nos promete un nuevo nombre, ¿sí? Que solo Dios y nosotros sabremos. Un nuevo nombre, mis hermanos. Cuando lleguemos al cielo, mis hermanos, habrá alguien allí que conoce nuestro nuevo nombre. Él nos cambia el nombre, mis hermanos. ¿Cómo nos llamaremos, no? ¿Cómo nos irá a poner el Señor?
¿Cómo? Buena pregunta, ¿no? Fíjese, algunos, mis hermanos, serán cambiado el nombre de chismoso por un nuevo nombre. Será cambiado su nombre del mal hablado por un nuevo hombre. Será cambiado su nombre del deprimido por un nuevo hombre. Será cambiado el nombre del ladrón por uno nuevo. Será cambiado el nombre de mentiroso por uno nuevo. Así como Zaqueo, que le llamaban ladrón, mentiroso. Y el Señor le puso su nombre. ¿Sí? Continúa diciendo el versículo 5. Le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende. Jesús le dijo a Zaqueo, mis hermanos, que se apurara y que descendiera. Porque si no se apuraba, la oportunidad podría perderse, mis hermanos. Si no se bajaba nunca, él conocería a Jesús. Si no se bajaba de ese árbol, no conocería a Jesús. ¿Sí? Y esto nos dice a cada uno, mis hermanos, así como le dijo Zaqueo, baja, date prisa. El Señor también nos dice: hey, baja de tu lugar alto, baja al lugar de tu altura, al lugar de la humillación. Así nos dice el Señor. Él nos quiere humildes, mis hermanos. Nos quiere que nos humillemos delante de Él, que no lleguemos con nuestro orgullo, porque el orgullo es el que nos levanta, ¿no? Pero el Señor dice que el que se humillare será exaltado. Váyase a Isaías 44, por favor. Isaías 44. Para ver esto. ¿Lo tiene? Dice Isaías 44: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Ya ve? Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. O sea, todos los que estén orgullosos, bájese. Jesús, mis hermanos, nunca hubiera comido con Zaqueo si él no se hubiera humillado. Si él se hubiera quedado en ese árbol, mis hermanos, Zaqueo, Jesús nunca hubiera comido con él. ¿Sí? Porque él se habría quedado ahí, arriba de ese árbol, con su orgullo, y no se haya humillado. Entonces Jesús no hubiera comido con él. Y continúa diciendo el versículo 5 de Lucas 19. Dice: porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús, mis hermanos, no solo quería predicarle a Zaqueo, ¿sí?, y convertirlo en el sentido espiritual o religioso. Jesús deseaba tener, mis hermanos, una relación real con Zaqueo, ¿sí?, empezando con una comida, pasando tiempos juntos. Y eso es lo mismo que desea el Señor, mis hermanos, con cada uno de nosotros, que pasemos tiempos con Él. ¿Usted pasa tiempos con el Señor? ¿Usted le invita a su morada? ¿Usted le invita: Señor, aquí estoy delante de ti, vamos a platicar? ¿Cuántos lo hacen? Se levanta a la mañana y lo primero que hace es: Señor, gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, permíteme que hoy pueda servirte de la mejor manera. Permíteme, Señor, que yo pueda ser testimonio, que pueda dar ejemplo, que pueda hacer luz a otros, ¿no? Antes de pedirle: Señor, dame fuerza, dame trabajo, dame dinero, ¿no? Antes de pedirle esas cosas, hay que ser agradecidos con el Señor, ¿sí? Entonces, Jesús no solo quería predicarle a Zaqueo, Él quería pasar un tiempo con él. Y el Señor quiere pasar tiempos con nosotros también, ¿sí? Porque eso es lo que dice Apocalipsis 3:20. No lo busque, yo se lo leo. Pero dice Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchos emplean este versículo para evangelizar, pero no, mis hermanos, está hablando de cristianos, que Él quiere tener tiempos con nosotros, que Él quiere cenar, Él quiere pasar tiempos con nosotros, sus hijos. Entonces Jesús, mis hermanos, en esta ocasión se invitó
Es la única ocasión donde Jesús se autoinvita a un lugar. Él se invitó a cenar, ¿sí se fija? Ahí. Él se invitó ahí. Vaya por favor al versículo 6 para ver esto. Este es el único caso, mis hermanos, registrado en el que Jesús se invita él mismo en una casa. Y Zaqueo hizo lo que se le había mandado, ¿verdad? Él, vea lo que dice el versículo 6. ¿Qué hizo? Él entonces, ¿qué? Descendió a prisa. Es decir, hizo lo que Jesús le dijo que hiciera. ¿Sí? Y Jesús solo vendría a la casa de Zaqueo, mis hermanos, ¿sí? Y a su vida, si Jesús era invitado, si él era recibido, como lo vimos ahorita en Apocalipsis 3:20. Zaqueo, mis hermanos, primero recibió a Jesús y después comenzó con una relación con él, ¿sí? Tú recibes a alguien por primera vez en tu casa, lo recibes y pues después tratas de romper el hielo y de hablar más para conocerse, irse conociendo con personas. Y hasta que ya fluye la plática. ¿No les ha pasado eso? Al principio sí son palabras, son preguntas y así como una charla para romper el hielo. Pero una vez que has roto el hielo, ya la charla fluye, ¿no? La plática y hasta se hacen eternas, ¿no? A veces ya se pasa el tiempo y son las 2 de la mañana y dices, ay, ¿a poco ya son las 2 de la mañana? Y llega aquí a las 2 de la tarde. ¿Verdad? Entonces, Cristo, mis hermanos, no se impondrá a sí mismo en la casa de ningún hombre. Él es un caballeroso, Él no se impone. Él te dice, yo estoy a la puerta, toco y llamo. Ya tú decides si le abres o no. ¿Sí o no? Él no dice, hey, ábrame, ya llegué aquí. Oye, no te quiero abrir. Ah, no, ahora me abres. Nunca, el Señor nunca va a hacer eso, mis hermanos. Él nunca nos va a imponer nada, mis hermanos, porque esa no sería la acción de un invitado, ¿verdad que no? Sino de un intruso no bienvenido. ¿Sí o no? Dice, y le recibió, descendió, ¿verdad? Zaqueo, y luego dice, y le recibió gozoso. Qué tremendo, ¿no? Zaqueo, mis hermanos, estaba feliz de recibir a Jesús. Jesús llamó a Zaqueo para sí mismo y fue a Jesús a quien vino. ¿Se fija? Y Zaqueo fue felizmente con Jesús. Sí. Mire, Zaqueo no estaba recibiendo ninguna doctrina. Zaqueo no estaba recibiendo ningún credo. Zaqueo no estaba recibiendo ninguna teoría, ninguna filosofía, ningún pensamiento, sino que él estaba recibiendo ¿a quién, mis hermanos? A Jesús. Él estaba recibiendo a Jesús. Jesús estaba en su camino a Jerusalén y sería recibido en la ciudad con gozo, allí en Jerusalén, con lo que es llamado la entrada triunfal, ¿verdad? Pero aquí en mis hermanos, ante este recibimiento, él tuvo una entrada diferente a la casa de Zaqueo, mis hermanos, ¿sí? Esta entrada en esta recepción parecían resultados como más duraderos, ¿sí? Casi con toda certeza podemos fijar, mis hermanos, que su conversión de Zaqueo estaba en este punto. Y vaya al versículo 27, al versículo 7 de Lucas 19. Vea lo que dice ahí. Al ver esto, pues lo vieron que estaba gozoso recibiendo a Jesús, bajó, hizo lo que se le dijo Jesús, lo recibió gozoso y al ver, luego los envidiosos, ¿verdad? Luego se levantan los envidiosos. Ay, sí, a ti te invita el pastor a su casa y a mí nunca me ha invitado, ¿verdad? Y comenzaron ¿a qué? A murmurar. ¿Te fija? No, se me hace que no, a mí el pastor no me pela. Se me hace que yo no tengo, tú eres el privilegiado, ¿no? Comenzaron a murmurar. Los críticos de Jesús, mis hermanos, los que querían su mal, murmuraban contra él porque había ido a hospedarse con un hombre pecador. ¿Sí? Porque vea lo que murmuraban ellos. ¿Qué murmuraban? Diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador.
¿sí? Y las personas, todos, no solo los líderes religiosos, mis hermanos, pensaban que Jesús había llegado demasiado lejos al asociarse con un hombre tan malo como Zaqueo. Así que comenzaron a murmurar, comenzaron a protestar. Y Jesucristo, mis hermanos, no le enseñó a Zaqueo al ir a su casa que el carácter no tenía consecuencias, ¿sí? Por el contrario, Zaqueo percibió, mis hermanos, de inmediato que el carácter era la mayor consecuencia y por lo tanto se levantó y vea lo que dijo. Cuando escuchó a los hombres murmurar, vea lo que dijo Zaqueo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Fíjense qué tremendo, mis hermanos. Ahí se ve un hombre que se había convertido, un hombre que se había arrepentido, un hombre que había nacido de nuevo. Tuvo un encuentro con Jesús. Y es imposible, mis hermanos, que alguien que tenga un encuentro con Jesús, es imposible que no cambie su vida. Es imposible. Algunos cambian de inmediato, algunos no tan de inmediato, pero hay cambios. ¿Sí o no? Ya cuando las personas las ves las mismas 5 años, 10 años en la misma iglesia y en la misma forma y en la misma condición, el mismo carácter, no cambias, entonces no has tenido un encuentro real con Jesús. Pero este hombre, mis hermanos, tuvo un encuentro real con Jesús, porque ¿qué fue lo que dijo? Se puso de pie y dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. La mitad de lo que tenía le daba a los pobres. Y estoy seguro que lo cumplió, ¿sí? Pero vea, aún le añade más. Y si en algo he defraudado a alguno, ¿usted cree que había defraudado a alguno o no? Claro que sí. Dice que se lo va a devolver cuadriplicado. Ahí sí convenía, ¿no? Que el IRS regresara los impuestos. Ahí sí como que dices: ay, ahí viene el cheque, ¿verdad? Ahí viene el estímulo. Los que pagaron impuestos son los que les dieron cheque de estímulo, ¿sí o no? En el año 2019 2020 y 21 también, ¿sí o no? A esos fueron los que les dieron estímulo, mis hermanos, los que pagaron impuestos. Bueno, hay algunos que sí lo recibieron. Entonces, mis hermanos, la salvación había introducido un cambio radical en la vida de un recaudador de impuestos. ¿Se fija? Manifestó al Señor que ahora iba a dar la mitad de sus bienes a los pobres. Y hasta ese momento, mis hermanos, había estado quitado, Él les había quitado a los pobres todo lo que Él había podido. Hasta ese momento, hasta ese entonces. Y al recibir a Jesús y después de pasar un poco de tiempo con Él, por eso es importante pasar tiempos con el Señor, mis hermanos. Porque cuando uno pasa tiempos con el Señor, vienen los cambios en nuestras vidas, ¿sí? Entonces Zaqueo sabía que tenía que arrepentirse y dar restitución. Digan todos esta palabra: restitución. Primero, solo buscó a Jesús, pero al buscar a Jesús, él también llegó a buscar el arrepentimiento, ¿sí? Planeaba restituir por cuadruplicado todo dinero que hubiese ganado, mis hermanos, de manera fraudulenta. Y eso es más de lo que demandaba la ley, mis hermanos. Porque mire, deje un apartado ahí y vamos a Éxodo 22:4, mis hermanos. Era más de lo que demandaba la ley. Éxodo 22:4. ¿Lo tiene? Dice: si fuera hallado con el hurto en la mano, o sea, alguien que estuvo ahí robando y lo agarran con las manos en la masa, ¿verdad? Vivo, sea buey o sea asno u oveja, por eso está esa imagen ahí, ¿verdad? Si lo agarraron con el ganado robando, pagará el doble, dice. Versículo 7 de Éxodo 22 dice: cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, ¿pagará qué? El doble. Eso era más, lo que Zaqueo estaba dando era más de lo que la ley demandaba, ¿sí o no?
Entonces Zaqueo felizmente se ofreció, mis hermanos, a hacer más de lo que la ley demandaba. ¿Se está fijando? La promesa, mis hermanos, de hacer restitución a alguno que haya engañado era notable. Considerando la manera en que había hecho su dinero, era poco probable, mis hermanos, que fuera una lista corta. Yo me imagino que era un listononón de personas, y yo me los imagino todos formados. Revisa tu lista, ahí estoy yo. Regrésame 4 veces. Imagínense. Pero ese hombre había cambiado, no le importaban las riquezas. Cuando un hombre se ha encontrado con Cristo, mis hermanos, no le importan las riquezas, no le importa el dinero. Se desprende de eso que trae allí. Mira, si tú quieres que Dios, ya lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Pero si tú quieres que Dios te dé, tienes que soltar lo que tienes en la mano. Suelta lo que tienes para que el Señor ponga más. Y si el Señor te dice, hey, te quiero dar más, suelta lo que tienes para que recibas más. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Ahora, ¿qué es restitución? Usted se preguntará, ¿qué es restitución? La restitución, mis hermanos, es un concepto bíblico. Y hay pasajes como el que leímos del Antiguo Testamento, mis hermanos, y como el Nuevo Testamento que estamos viendo, ¿sí? Donde revelan la mente de Dios, mis hermanos, sobre este tema. En el Antiguo Testamento los israelitas, mis hermanos, estaban bajo la ley que especificaba la restitución en una variedad de circunstancias, ¿sí? También Levítico lo menciona. Éxodo ya lo vimos. Levítico 6 lo menciona, versículos 2 al 5. Usted anótelo, después lo lee, porque ahí abarca otras situaciones en las que los bienes robados son restituidos. Pero la ley mosaica, mis hermanos, entonces protegía a las víctimas de robo, de extorsión, de fraude, de negligencia, exigiendo la restitución por parte del infractor, ¿sí? La cuantía de la remuneración oscilaba, mis hermanos, entre el 100 al 500% de la pérdida. Y la restitución, mis hermanos, se debía hacer el mismo día que el culpable traía su sacrificio ante el Señor. Lo que implica, mis hermanos, que hacer las paces con el prójimo es tan importante como hacer la paz con Dios. Eso es la restitución. Ahorita le voy a dar más ejemplos. Mire, si a este hombre, si a un hombre lo agarraban, lo cachaban robando una bicicleta, tenía que restituir la bicicleta y un poco más, ¿sí? Si lo atrapaban, tenía que entonces reponer la bicicleta y a lo mejor las llantitas que van atrás también, ¿no? O la canasta, o la silla para el bebé. O sea, tenías que anexarle algo más a esa bicicleta, ¿sí? No solo robar, mis hermanos, por ejemplo, pedir prestado. ¿Cuántos de aquí han pedido prestado y no han pagado? Tienes que restituir. ¿Pediste alguna vez algún libro y no lo devolviste? ¿Pediste alguna vez un CD, un cassette y no lo devolviste? Tienes que restituir, mi hermano. Mire, yo le voy a platicar un testimonio que tuve. Yo antes de conocer al Señor, yo siempre me dediqué a la música, algunos ya les he platicado. Un primo se fue a España a estudiar y yo le pedí prestado un teclado, ¿verdad? Yo estaba en un teclado, ahí yo estaba haciendo algunas cosas, estaba aprendiendo, pero él ya había regresado y yo me hice el sordito, ¿verdad? Nunca se lo regresé y se volvió a ir a España, pero ahora ya a trabajar en lo que había estudiado. Y regresó y yo ya me convertí al Señor y supe de esto, ¿verdad? De la restitución, mis hermanos. Entonces yo lo que hice fue inmediatamente ponerme a cuentas con él en ese aspecto y decirle, ¿sabes qué, primo? Aquí está tu teclado y aquí está el amplificador con el que tocaba el teclado. O sea, el teclado era de él, el amplificador yo lo había comprado, pero yo le restituí, le di su teclado y aparte el amplificador con su cable. ¿Entiende? Eso es restitución, mis hermanos. Ahora, ¿qué cuando te convertiste? ¿Qué es lo primero que te pide el Señor cuando te conviertes? Que pidas perdón, que perdones.
y que pidas perdón, ¿sí o no? Es lo primero. Mire, yo cuando me acerqué al Señor, lo primero que me dijeron fue, ¿sabes qué? Tienes que perdonar. Oye, pero es que yo cómo voy a perdonar si ellos fueron los que a mí me dañaron. Tienes que perdonar, es lo que dice la palabra. Y me llevaron a los versículos donde decía. Y lo que yo hice, mis hermanos, fue restituir. A ir con las personas, primeramente las que yo dañé, con las que yo ofendí, y les restituí. Había una tía, mis hermanos, que yo tenía conflictos con ella. De tal grado que cuando yo era adolescente, un poco más chico que mi hijo, como unos 12 años, yo recuerdo, le voy a platicar un testimonio, esas tías nos hicieron las vidas imposibles a mí y a otra hermana, ¿verdad? Que éramos los mayores con mi mamá. Nos hicieron la vida imposible. Entonces me acuerdo una vez que había una fiesta familiar y había un conjunto, y había un micrófono así como este, y los niños somos traviesos, ¿no? Yo soy bien hiperactivo, mis hermanos. Me dice mi esposa, tú eres bien hiperactivo, y me imagino que de niño eras igual. Y dije, sí, era igual, inquieto, de esos niños que son inquietos y que dices, ya cálmate niño, ¿no? Así era yo, y sigo siendo. Entonces yo me acuerdo que agarré un micrófono de los que estaban ahí en conjunto, que habían descansado, y me acerqué para hablar por el micrófono. Y empecé ahí a decir cosas, y hola, que no sé qué, hola, y hablar, ¿no? Y no llega esa tía, mis hermanos, y me jala ahí, deja a su niño, que no sé qué. Yo era un adolescente. Y me acuerdo, mis hermanos, que yo respondía con agresividad. Ya no era un niño, ya era un adolescente. O sea, ya me podía defender. Me di cuenta ahí que pude defenderme. ¿Por qué? Porque lo que hice fue tirar un golpe, mis hermanos. Y sabe que cuando le tiré golpe, le pegué en el pecho y sonó en el micrófono, ¡pum! Y nomás soy yo aquí el que la sofoqué. Se escuchó ahí. O sea, yo estaba hola y ella en el micrófono dijo, del golpe que le di, y todos voltearon. Y de ahí me fui. O sea, ya dejé el lugar, ¿no? Eso fue duro. Y teníamos esa rencilla con esa tía. Cuando yo me convierto a Cristo, mis hermanos, lo primero que hice fue ir con esa tía y pedirle perdón por lo que yo había hecho. No, al contrario, o sea, hasta se sorprendió. No, al contrario, perdóname tú a mí porque yo te hice y que yo te dije. Y hicimos las paces, nos pedimos perdón, mis hermanos. Y después la relación fue una relación muy bonita. Pero eso solamente Dios lo hace a través de la restitución, mis hermanos. Tenemos que restituir. Tenemos que ponernos a cuentas, mis hermanos, con todos aquellos que les debemos algo. ¿Tú le debes algo a alguien? Lo que sea. Ponte a cuentas. No solo con el Señor. Con el Señor ya te pusiste a cuentas, pero no te has puesto a cuentas con el que le debes ponerte de cuentas. Zaqueo se puso a cuentas no solamente con los que les debía, sino les dio hasta a los pobres. Y 4 veces más de lo que les había defraudado. Tú puedes decir, no, pero es que yo soy el ofendido. No importa, el que se humilla será exaltado. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la palabra. ¿Sí o no? Eso es lo que habla la restitución, mis hermanos. Versículo 9, ya estamos terminando, mis hermanos. Y fíjense la respuesta, ¿no?, de Jesús. Al ver lo que Zaqueo estaba haciendo, mis hermanos. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Había venido la salvación? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Ah? Porque se arrepintió, porque hubo un cambio, porque hubo una transformación, hubo una renovación de mente, de espíritu. Y él dijo, ya no voy a ser así. Ahora todo lo que yo he hecho malo lo quiero restituir. Quiero ponerme a cuenta con todos aquellos que agravié. Y ahí, mis hermanos, estaba ya la salvación. Zaqueo no solo restituyó, sino que también fue salvo. Y cuando tú, mi hermano, restituyes, cuando Dios te dice, haz esto, hazlo, mi hermano. Porque en eso viene la salvación. Y Jesús sabía que el arrepentido Zaqueo fue salvado, mis hermanos, rescatado de la esclavitud, el poder, la culpa, la pena de su pecado, mis hermanos.
Y la palabra ya no era pecador, ya no era un pecador, ahora era un salvado, era la salvación. Y Jesús se los dijo a todos, ¿se fija? Jesús le ordenó al joven principal que diera todo lo que tenía, a un joven rico. Y le dijo, ok, todo eso lo has hecho en tu juventud, ok, está bien. Ahora te falta una cosa. ¿Qué le dijo? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice que quedó triste. Se fue triste, ¿por qué? Porque tenía muchos bienes. Por eso decía Jesús en el versículo 27, dijo Jesús que es imposible para en el 26 le dijo, porque en el 25, porque de Lucas 18, 25 dice, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y era verdad, porque cuánto nos cuesta, ¿no? Todo lo que tenemos nos costó trabajo, ¿sí o no? Pero ¿cómo nos cuesta? Darle al Señor lo que le corresponde al Señor. Nos cuesta, ¿sí o no? Por eso dice, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja. Y no está hablando de una aguja para coser. Una aguja era como un arco donde había un bebedero, un brevadero de agua, y por ahí dice, por ahí era más fácil cruzar un camello. Así se le llamaba, como el ojo de aguja. No es una aguja para coser, porque muchos piensan eso. Entonces, vea lo que continúa diciendo el versículo 9, ¿verdad? Dice, por cuanto él también es hijo de Abraham. La salvación no llegó a Zaqueo porque él fuese judío de nacimiento, mis hermanos. Aquí la expresión hijo de Abraham indica más que el linaje natural, ¿sí? Significa que Zaqueo, mis hermanos, ejerció la misma clase de fe en el Señor que la que Abraham ejerció. Eso es lo que significa esto, mis hermanos, ¿sí? Versículo 10 y último. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Todos murmuraban, ¿no se ha dado cuenta que ese es un hombre pecador? Pero dice ahí, ¿verdad? Cierra con broche de oro el Señor. Le dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Zaqueo era uno de ellos. A eso fue a Jericó. A eso fue a Jericó. A rescatar a ese hombre que se había perdido y que Jesús sabía que ese hombre se iba a arrepentir y que iba a dar la restitución, no solo que la ley marcaba, sino más que la ley, y por eso iba a ser salvo. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Porque Él nos rescató. Él nos rescató, Él vino a buscarnos a nosotros, mis hermanos. Nosotros éramos los que nos habíamos perdido. Aleluya. Ya para concluir, mis hermanos, de las palabras de Zaqueo deducimos lo siguiente, mis hermanos. Zaqueo había sido culpable de enfrentar a la gente, ¿sí o no? De estafar, perdón. Había sido culpable de estafar a la gente. Estaba arrepentido por sus acciones pasadas y se había comprometido a hacer restitución. Eso es lo que aprendemos de Zaqueo. Ahora, de Jesús, de las palabras de Jesús, entendemos, mis hermanos, que Zaqueo fue salvo ese día y su pecado fue perdonado, ¿sí? La evidencia de su salvación fue tanto su confesión pública, ¿verdad?, como su renuncia a todos los bienes que él había adquirido de mal forma. Entonces Zaqueo, mis hermanos, se arrepintió y su sinceridad fue evidente en su deseo de hacer la restitución inmediatamente, ¿sí? Lo mismo puede decirse para cualquier persona, mis hermanos, que hoy verdaderamente conoce a Cristo. Un verdadero arrepentimiento, mis hermanos, nos conduce a un deseo de corregir las injusticias. Y cuando alguien llega, mis hermanos, a ser cristiano, tendrá un deseo que nace de la profunda convicción de hacer el bien. Y eso incluye, mis hermanos, hacer la restitución cada vez que sea posible, ¿sí? La idea de cada vez que sea posible es sumamente importante, mis hermanos, para recordar, cada vez que sea posible. Hay algunos delitos y pecados por los cuales no hay una adecuada restitución, mis hermanos. En tales casos,
Un cristiano debe de hacer alguna forma de restitución que demuestre el arrepentimiento, pero al mismo tiempo no debe de sentirse culpable acerca de la imposibilidad de lograr la plena restitución. Por ejemplo, hay personas que en su pasado fueron asesinas, asesinaron. Conocen al Señor, se arrepienten, ¿y cómo van a restituir? ¿Cómo van a restituir la pérdida de un ser humano? No se puede, ¿verdad? Pero eso no significa, mis hermanos, que no puedan hacerlo. La restitución es un resultado de nuestra salvación, mis hermanos. No es un requisito para la salvación, ¿eh? No es un requisito. Es un resultado de nuestra salvación. No es un requisito para la salvación. Si usted ha decidido, mi hermano, si usted ha recibido el perdón de los pecados a través de la fe en Cristo Jesús, todos sus pecados son perdonados. ¿Cuántos dicen amén? Incluso si no ha podido hacer la restitución por los mismos. Póngase de pie, mis hermanos. Vamos a orar. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra, que es viva, es eficaz, Señor. Te alabamos a ti, oh Dios. Cierre sus ojos, mi hermano. Si usted quiere levantar su voz, si usted quiere ponerse a cuentas con el Señor, usted ore ahí al Señor. Señor, te damos gracias a ti, Dios. Queremos ponernos a cuentas principalmente contigo, Señor. Así como Zaqueo recibió el milagro de la salvación, muchos de nosotros lo hemos hecho, pero aún, Señor, hemos estado incompletos en hacerlo, en demostrar la salvación que tú has hecho a nosotros, porque algunos aún no hemos restituido al agraviado. Y tú nos muestras en tu palabra que tenemos que ponernos a cuentas con todo aquel que hemos ofendido. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes, que nos des la dirección, la sabiduría para hacerlo, Señor. Y eso, sabemos que eso tiene que ser dirigido por ti, direccionado por ti. Que no sea solamente una emoción, que no sea solo porque tengo que hacerlo, sino que sea hecho por medio de esa paz que tú das, Señor, de que se tiene que hacer. Pero es importante restituir al agraviado. Así como tú nos perdonaste, Señor, y que nos pusimos a cuentas contigo, y que tú nos perdonaste, así también con todo aquel que aún tenemos cuentas pendientes y que no hemos puesto fin a eso. Gracias, Padre, por tu palabra y queremos ser dirigidos y guiados por ella. Bendice a cada uno de mis hermanos que vinieron hoy en esta noche y yo sé que tú has hablado su corazón y que tú los llevarás a hacer lo que tú ya has puesto en ellos. Gracias, Padre, por tu palabra que es viva, que es eficaz y que nos ayuda a discernir lo que hay en nuestro corazón. Gracias, Padre, por tu hermosa palabra y te bendecimos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.